Muy buenas noches, hermanos. Es para mí un privilegio estar nuevamente aquí en Fuego Nuevo con el tema Renovando la mente para ser más que vencedores. Sin lugar a duda, este es el tema que está incluido dentro de los temas que hemos estado manejando en OREV en esta época de pandemia. Y es por eso que escogí esta conferencia para poder manejar en esto y aprovechar para los discipuladores cómo completar y cómo aplicar
todo lo que estamos aprendiendo en OREB, en las otras conferencias, de cómo renovar nuestro entendimiento para podernos enfrentar a tantos retos que tenemos en esta época. La siguiente diapositiva. Sin lugar a dudas, nosotros vemos en esta diapositiva que dice: la mente sana ve las cosas como son, la mente enferma distorsiona lo que ve, y la mente inculta no alcanza a dar sentido a lo que ve. Y nosotros vemos que existe una relación, como vemos en la siguiente gráfica, que existe una relación muy estrecha entre nuestros pensamientos y la realidad. Dice: lo que buscamos depende de lo que pensamos. Lo que pensamos depende de lo que percibimos. Lo que percibimos determina lo que creemos. Y lo que creemos determina lo que consideramos verdadero. Y lo que tomamos como verdadero es nuestra realidad. Ten cuidado de lo que crees como verdad, porque a través de tus creencias se forma tu realidad. Es decir, nosotros consideramos existe una relación entre tus pensamientos y tu vida. Cuida tus pensamientos porque se volverán palabras. Cuida tus palabras, como dice la siguiente diapositiva, cuida tus palabras porque se volverán actos. Cuida tus actos porque serán costumbre. Cuida tus costumbres porque forjarán tu carácter. Cuida tu carácter porque formará tu destino y tu destino será tu vida. Y así como vemos en la siguiente diapositiva, que nuestros actos son el resultado directo de nuestras ideas. Esto lo dice Romanos 8:5, que dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero con los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces es muy importante saber en qué estás pensando. Y vamos a seguir adelante en la que sigue, que para tener una mente sana, que ve las cosas como son, tú tienes que tener la capacidad de manejar en tu mente no solamente el conocimiento científico, que es el que nos enseñaron en la escuela, sino que tienes que tomar en cuenta y manejar un sistema para que tu mente trabaje el conocimiento científico, conocimiento filosófico, que es el conocimiento de sí mismo, el conocimiento ideológico, que es el conocimiento de los demás en la sociedad, y el conocimiento teológico, el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque para poder interpretar lo que nos rodea, tenemos que tener en cuenta estos 4 conocimientos para tener una mente sana que ve las cosas como son. Y nosotros podemos ver que existen, nos enseñaron que para que algo fuera real tenía que manejar hechos. Y estos hechos tenían que tener la característica que eran visibles, tangibles y medibles. Y si no, los podías ignorar. Pero cuando tú ignoras la parte que no es visible, tangible y medible, es como considerar que en el espectro luminoso de aquel que dijo: yo soy la luz del mundo, nada más cuenta del infrarrojo para la derecha, que es el visible, y que del ultravioleta para la izquierda, ese no tiene ninguna importancia, porque se maneja lo invisible, intangible y medible. Entonces, para poder manejar lo visible, tangible y medible, lo único que tienes que
que manejar es la parte racional de tu cerebro. Y la parte racional considera como realidades los hechos visibles, tangibles y medibles, y si no se cumplen, todo lo demás es subjetivo. Pero para poder manejar lo invisible, intangible, inmedible, hay que considerar la fe, no la razón y la lógica, sino la fe. Y la fe considera que los hechos son las promesas de Dios dadas en la Biblia, y es una realidad que te permite ver lo invisible, inmedible e intangible, porque Él hace que lo que se ve de lo que no se ve y lo que es de lo que no es. La que sigue. Ahora, vamos a ver nuestra razón y nuestra percepción desde el punto de vista puramente humano y carnal. Los factores que limitan nuestra mente para ver nuestra realidad son los siguientes. ¿Saben ustedes que nosotros percibimos con nuestros sentidos? Pero nuestros sentidos solo nos muestran una pequeña parte del universo que nos rodea. Los seres humanos estamos limitados por nuestra propia percepción. ¿Por qué? Porque la vida no tiene contradicciones, no tiene más que paradojas, que son dos verdades en aparente contradicción. No es una verdad y una mentira, son dos verdades. Tú no opinas igual siendo rico que siendo pobre, siendo joven que siendo viejo, siendo salvo que siendo incrédulo, que no tiene a Cristo. Y eso hace que las soluciones que tú puedas darle a los problemas sean divergentes. Y problema con solución divergente no tiene solución. Los problemas humanos no se resuelven, se superan. Y por eso nosotros estamos limitados por nuestra percepción, porque depende hacia dónde estamos viendo. Y entonces tú lo que no estás viendo es lo que tienes en la espalda. La presión, además, otro factor que limita tu mente es la presión ambiental, porque modifica tu percepción física. Y es que el conocimiento ideológico es la ciencia que estudia el ordenamiento y la concatenación de las ideas. Y ahí están las culturas. Y en las culturas lo que hacen es te imponen a base de castigos y recompensas cómo te debes de comportar para ser aceptado por la sociedad en la que vives. Y es por eso que esa presión ambiental modifica tu percepción. Simplemente lo estamos viendo ahorita con la pandemia. Casi cualquier conversación que ustedes inicien cae en el mismo tema, en la parte negativa de tu cerebro. ¿Por qué? Porque todo el mundo repite y repite lo mismo. Y vamos a ver más adelante de dónde viene esto. Porque saben ustedes que el espacio y el tiempo son el marco dentro del cual la mente es presionada para construir tu realidad. Simplemente estamos viendo cómo hemos visto el cambio que ha habido en nuestro país y en el mundo entero, digamos, desde que nacimos hasta ahorita. Y lo que sucede es que para manejar una paradoja son dos verdades aparentemente opuestas y se requiere una mente privilegiada para manejar dos verdades en aparente contradicción simultáneamente sin volverse loco. Entonces todo lo que el hombre ha hecho es buscar el poder para establecer su verdad como la única verdad. Pero la mitad de una verdad es una mentira completa. Y es por eso que estamos manejando realidades con verdades a medias. Y esa verdad, el transcurso del tiempo y el espacio depende de quién está en el poder. Simplemente lo estamos viendo, que ahora con la cuarta transformación se está atacando como mentira todo lo que se hizo en los sexenios pasados.
que manejaban el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque el que está en el poder tiene otra percepción. Dice Augusto Comte y otros filósofos del siglo XIX influyeron en el establecimiento del positivismo, en donde se maneja como real solo aquello que se comprueba con hechos visibles, tangibles y medibles. El mundo te muestra una realidad que solo es temporal, pues ignora que en el espectro luminoso la parte visible es la que se ubica en el infrarrojo hacia la derecha e ignora la realidad invisible, intangible y medible ubicada a la izquierda del ultravioleta, en donde están las altas energías y las altas, la base de toda la teoría atómica. Y allí es donde se ubica la fe, porque la fe es la sustancia de lo que esperas, la confirmación de lo que no ves. Y en la que sigue, vemos un pensamiento de Immanuel Kant, que decía que el ser humano es el único animal que necesita un amo para vivir. ¿Por qué dijo esto? Había este pensamiento, lo obtuve en un video en donde había una maestra que trataba de ilustrar esto, teniendo un montón de alumnos en los que le estaba explicando lo que es el positivismo del que mencionaban los otros filósofos del siglo XIX. Entonces aquí hizo el ejercicio de decirle a los alumnos que les muestra una libreta que tenía un forro verde y les dijo, hay una persona que siempre llega tarde, es que no está enterado de lo que estamos diciendo ahorita. Por lo tanto, les voy a pedir para hacer este ejercicio que cuando yo les indique, que me digan de qué color es la libreta, ustedes digan que es rojo, que la libreta es roja. Y así fue preguntándole a cada uno de los estudiantes. Y todo el mundo dijo rojo. Y cuando llegó al estudiante que llegó tarde y que no sabía ni de qué estaban hablando, le preguntó de qué color es esta libreta. Y él se lo quedó mirando, lo pensó y dijo, roja. Y todo el mundo se puso a reír. ¿Por qué? Porque es la presión social que estaba ejerciendo una influencia muy fuerte sobre su percepción. Y si todo el mundo dijo rojo, pues ha de ser rojo. Y independientemente de lo que realmente estaba viendo. Ahora, ¿por qué dice que el ser humano es el único animal? ¿Saben ustedes cuando Dios creó los cielos y la tierra? Lo primero que hizo fue la materia, porque el ser humano y todos los seres vivientes tienen 4 niveles en su ser. La primera es la materia, y luego hizo a las plantas. Las plantas las hizo de materia con vida. Después hizo a los animales, los hizo de materia con vida y con conciencia. El ser humano lo hizo de materia, de vida, le dio conciencia. Por ejemplo, en el lado de los animales están conscientes. Si tú le das un garrotazo a un perro, lo reduces a vegetal. No está inconsciente. Entonces nada más materia con vida. Pero el ser humano, Dios lo hizo de materia, le dio vida, le dio conciencia como los animales, pero le dio autoconciencia, está consciente de sí mismo y le dio libre albedrío. Además, tiene un espíritu, porque en el origen Dios lo crió a la imagen y semejanza de Dios. Y el espíritu era para que se pudiera comunicar con Dios, para ser administrador de la creación. Sin embargo, cuando a causa del pecado original, el hombre decidió ser como Dios,
Es decir, se desconectó su espíritu del espíritu de Dios y conectó su espíritu a la carne. Y por eso lo que el cuerpo pida. Y el hombre carnal vive en su nivel inferior del ser, o sea, en la parte animal. Por eso el ser humano es el único animal que necesita un amo para vivir. ¿Por qué? Porque está tratando de tener consensos y anda buscando quién le diga lo que tiene que hacer. Porque él, siendo Dios, pues es el centro del universo, pero nosotros sabemos que el ser humano no es el centro del universo, que está rodeado de otras personas. Y por eso es muy interesante que cuando tú buscas que se tenga ese liderazgo posicional, en donde el jefe, lo que diga el jefe, ¿qué horas son? Las que usted quiera, jefe. Es decir, tu percepción real la sometes a la presión social por otros intereses. Entonces nosotros vemos que en la siguiente diapositiva, que cuando tú estás en Cristo, tenemos que ver cómo vamos a hacer para poder vencer los obstáculos que nos presentan esta pandemia y esta nueva situación. Porque nosotros los adultos en la actualidad somos expertos en un mundo que ya no existe. Y para tener éxito en la vida es necesario estar en el lugar correcto, en el momento correcto y con la actitud correcta. Porque tú no eliges ni el momento ni el lugar. Tú nada más puedes elegir tu actitud. Y tu actitud, no tu aptitud, determinará tu altitud, dijo Zig Ziglar. El momento y el lugar yo no lo elijo, lo único que yo elijo es la actitud correcta. Y nosotros vemos que en realidad el lugar y el momento lo determinan tus enemigos. Y tu peor enemigo, los enemigos del cristiano son de 3 tipos. Los enemigos, tú mismo, tu soberbia, tu falta de visión, tu zona de confort, tu cultura, tus tradiciones, que son las que te hacen el animal que busca un amo. También el otro enemigo es tu prójimo. ¿Por qué? Porque cuando tú no estás en Cristo, tu mente carnal, tiende a amar a las cosas y usar a las personas. Entonces tu prójimo, al final de cuentas, no es más que el individuo que no piensa como tú, no ve como tú, no opina como tú, no actúa como tú, porque está volteando hacia una dirección opuesta a la tuya. Y por lo tanto, es tu enemigo el que te causa problemas para llegar a un consenso. Ahora, el tercer elemento que es tu enemigo es tu desconocimiento del poder de Jesucristo. Para hacerte más que vencedor de todos tus enemigos y tus circunstancias adversas, a fin de que puedas cumplir el propósito para el cual fuiste creado, porque buscas como Señor y amo a las cuestiones externas temporales y no a aquel que te ofrece vida eterna y que te capacita y que te creó para buenas obras y que quiere devolverte tu posición original de haber sido creado a la imagen y semejanza de Dios. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que son la actitud negativa y la actitud positiva. La actitud negativa, básicamente, una persona con actitud negativa se enfoca en aquello que no tiene
y que necesita como salud, dinero, amor, etcétera, para justificar por qué no puede hacer nada para resolver el reto que tiene enfrente y, por lo general, maldice las tinieblas y reniega de Dios porque siente que ha sido injusto con él, porque él está simplemente haciendo un inventario de lo que no tiene para resolver su nuevo problema. La actitud negativa es fuente inagotable de sinsabores y sentimientos derrotistas. Y las personas que cuando sufren depresión adoptan ese tipo de postura frente a la vida son gente negativa. Y ustedes saben que tú actúas conforme a lo que tú piensas. Y los pensamientos tóxicos crean emociones tóxicas. Y es un gran error arruinar el presente recordando el pasado que ya no tiene futuro. Nosotros vemos que los pensamientos dice, no le den pan al cerebro. ¿Qué significa pan? No es el pan del desayuno, es el pan que significa pensamientos automáticos negativos. No le den pan al cerebro. Los pensamientos automáticos negativos son los primeros pensamientos que se disparan cuando alguien te dice algo o cuando te pasa algo. Renueva tu mente con la palabra de Dios. Por eso, como cristianos, en la palabra de Dios te dice, no te conformes este siglo, transfórmate con la renovación de tu entendimiento para que experimentes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La que sigue, vemos lo que es tener una actitud positiva. La actitud positiva busca entre los recursos que ya tienes disponibles cómo resolver los problemas inmediatos. Los recursos pueden ser de dos tipos. Pueden ser los recursos con los que tú cuentas para tener una actitud positiva. Son los conocimientos que son el producto de tu experiencia racional, de lo que has vivido a través del tiempo, lo que has aprendido de lo visible, tangible y medible, y que has analizado a través de la razón. Pero también existe otro tipo de conocimientos que son recursos muy valiosos y que son los más importantes para enfrentarnos a un mundo cambiante. Los conocimientos adquiridos en tu experiencia espiritual, porque sin lugar a dudas, el justo por la fe vivirá, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, estos conocimientos son los que tú adquiriste por medio de los resultados que obtuviste cuando hiciste uso de tu fe, porque todo es posible para aquel que cree. Porque saben ustedes, hermanos, que existen dos tipos de realidad. La realidad visible, tangible y medible que maneja una física de Newton y la realidad que se maneja por medio de la fe en el invisible, intangible, inmedible. Ese sigue las leyes y los principios de una física cuántica. Y en la física cuántica, en la física de Newton, tú lo que entiendes es maneja las estadísticas de tu razonamiento para tener control de las circunstancias. Pero en el invisible, intangible, inmedible de la fe y la realidad de la física cuántica, lo que se maneja es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Nadie sabe lo que va a pasar, porque tus pensamientos y en donde tienes fija tu mente es la que va a determinar si tu realidad
va a ser algo físico o algo o es simplemente energía, porque estas existen simultáneamente en uno u otro, de acuerdo a donde fijes tu atención. Y sin lugar a dudas, tu experiencia espiritual es la más importante que consideres como tus recursos para poderte enfrentar a un mundo cambiante. Por eso, la mente sana ve las cosas como son, la mente enferma distorsiona lo que ve, pero la mente inculta no alcanza a dar sentido a lo que ve, porque muchos ignoran el conocimiento teológico, que es el conocimiento de Dios. Y Dios dice, miradme y sed salvos. ¿Y quién es Dios? Muchos creen que la creación comenzó con el Génesis, pero la verdadera creación está en Juan, en el Evangelio de Juan. Dijo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, Jesucristo es Dios. Y por eso el conocimiento que tienes a través de tu fe en Jesucristo es el conocimiento que maneja la realidad del creador de los cielos y la tierra. Y por lo tanto, tienes acceso a algo que es increíble como recurso. Tienes el recurso de poder tener y manejar lo imposible, porque todo es posible para aquel que cree. Y para Dios, nada imposible. Y esos recursos te enseñan a manejar lo imposible. El que sigue. Nosotros vemos que hay un menú de bendiciones en la mesa dada por el Señor. En primer lugar, tú sabes que en Cristo tú no eres condenado, porque la paga del pecado es muerte, pero el cristiano no es condenado, como dice Romanos 8:1. Además, te hace miembro del reino de Dios. Por lo tanto, tienes acceso a los recursos del reino y tienes que aprender cómo se ve, cómo se maneja esos recursos en Colosenses 1:13. Además, en la Biblia te dice que has sido adoptado como hijo de Dios, dice Romanos 8:15. Además, tú tienes acceso a Dios en todo momento. Dios no está lejos, está muy cerca de ti, dice Efesios 2:18. Y otra de las cosas es aquel a quien el cristiano, cuando elige a Cristo como su amo, nunca será abandonado. Él no te da fecha de caducidad, de usarte y desecharte. Y Él te capacita. El Señor no te capacita para después dejarte desempleado. Y como si fuera poco, tienes una herencia que no perece, como dice primera de Pedro 1:4. Y nosotros vemos que el cristiano vive en dos mundos, el físico y el espiritual. O dicho de otra manera, el visible, tangible y medible, y el invisible, intangible y medible. Las cosas que se ven no son la realidad última, por lo que no merecen nuestra confianza última. Y además no podemos depositar nuestros valores en aquello que es temporal, vendiendo tu primogenitura por un plato de lentejas. Porque lo temporal, dice, lo que es real es lo que permanece. Aquello que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. Esto significa que la única dimensión en la que podemos confiar es la dimensión espiritual. Además, Dios te dio libre albedrío, dice la siguiente diapositiva. Todo es cuestión de elegir. Tú eliges entre la vida o muerte, porque dice que la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura, no las puede entender, porque se mueve en el nivel animal. Mientras que el hombre espiritual, él no necesita que nadie le enseñe, el mismo Espíritu le enseña. Dios te ofrece lo eterno, el mundo te ofrece lo temporal. Entonces nosotros vemos en la siguiente diapositiva que tú tienes una gracia divina disponible. Y esto lo vemos en los consejos que nos da el apóstol Pablo, que dice, si nuestros pensamientos permanecen en Dios, serás guiado por el amor y el poder divino. La que sigue dice que nosotros como cristianos, cuando tenemos momentos difíciles, tú meditas y decides haciendo tuyas las promesas de Dios. ¿Y cuáles son las promesas que te permiten sostenerte y buscar la solución en el mismo, la solución a tus preguntas y tus incógnitas en el nivel superior, que es el ser hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque saben ustedes que uno no debe de buscar la respuesta a nuestro cuestionamiento al mismo nivel en el que generaste la pregunta. La respuesta está en el nivel superior. Por lo tanto, tienes que ir a tu nivel superior, que es el nivel espiritual, que es el que Dios usa para poderte devolver tu posición de ser haber sido hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, tú haces estas promesas tuyas. Tú crees firmemente que Dios es el creador de los cielos y la tierra, y por lo tanto nada hay imposible para Él. Dios sabe todo lo que pasa. Dios decide lo que está sucediendo, porque a los que Dios aman todas las cosas les ayudan a bien. Y Dios tiene un plan global y también tiene un plan para mi vida. Y por lo tanto, Dios me ama. Y por ser de Cristo, todo lo que sucede es la prueba de mi fe para que yo llegue a mi nivel de incompetencia y haga acopio del recurso del reino. Y dice, Señor, yo no entiendo nada. Dime, traigo cautivo mis pensamientos, mis angustias y mis problemas delante de Él. Y le digo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, en ese momento, Él ya está en la posición de poderme enseñar lo que las leyes y los principios que rigen los recursos del reino, del cual tengo acceso como coheredera del reino de Dios con Cristo Jesús. La que sigue. Dice Proverbios 23:7, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Una de las cosas que debemos tener muy claro es que la mente es la que lidera todos nuestra acción, todos nuestros actos. En el cristiano y en el discípulo, el que sigue, el centro de la vida espiritual es Jesucristo. Cristo es el centro del propósito y el plan de Dios para los vencedores. En Cristo habita toda la plenitud de Dios. El que lo ha visto a Él, ha visto a Dios. Él es nuestra justificación, redención y santificación. ¿Y cuáles son las manifestaciones visibles, tangibles y medibles de la funcionalidad de tu fe? Por sus frutos los conoceréis. Nosotros sabemos que manifiesta amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, como dice Galatas 5:22. Porque si nosotros vemos cuál es el fruto del Espíritu,
que debe de tener los cristianos se reduce a estos frutos y dicen, ¿qué es el amor? Es el afecto que uno siente cuando ama a otro sin pensar en sí mismo. ¿Qué es el gozo? Lo que uno experimenta cuando a pesar de sí mismo mira a Dios. ¿Qué es la paciencia? Es el desprecio que uno siente por sus propias penurias. ¿Qué es la paz? Es la indiferencia que uno manifiesta ante el daño que ha sufrido. ¿Qué es la benignidad? Es la abstracción que uno hace de sus derechos. ¿Qué es la humildad? Es el olvido de los méritos propios. ¿Qué es la templanza? Es el dominio que uno ejerce sobre el yo. ¿Qué es la fidelidad? Es el refrenamiento de sí mismo. Porque el fruto del Espíritu Santo está determinado por un solo principio, que es el desprendimiento del yo, para que viva no ya yo, sino viva Cristo en mí. Ahora, ¿qué es la santificación? La santificación es Cristo viviendo en mí, porque Cristo no nos ha concedido algo llamado poder. Él es nuestra santificación. ¿Por qué? Porque sin lugar a duda, dice, los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a Él, es decir, adquirir por la gracia de Dios un carácter conforme a los principios de su santa ley. Esto es lo que la Biblia llama santificación o agios. Se refiere a la diaria experiencia de la obediencia a la palabra de Dios y reflejar a Jesús en donde no eres tú, sino Cristo en ti. La que sigue, bueno, ¿y qué es la verdadera fe? Dice, la verdadera, dice, es cuando estamos derrotados y al final de nosotros mismos. Es la diapositiva 29. Dice, ¿qué es la verdadera fe? Es cuando estamos derrotados y al final de nosotros mismos y cuando debemos de poner toda nuestra confianza en Él. A veces la vida de fe implica decir, no entiendo, pero creo, porque la ciencia del entendido es comprender su camino. Y yo, como siempre les digo, la vida cristiana es pócar cerrado. Primero obedeces y después ves. Y cuando ves, entiendes. ¿Por qué? Porque el Señor te capacita para entender el nivel superior del ser. El que sigue. Yo soy vencedora cuando vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque cuando tenemos abundancia de fuerza natural, somos inútiles para Dios. Y es por eso que para mí, como persona de la tercera edad, me es maravillosa esta aseveración, porque sin lugar a dudas, a medida que envejecemos, vamos debilitándonos físicamente. Y como dice el dicho, todo por servir se acaba y acaba por no servir. Y entonces en nuestra vejez, el mundo te desprecia. Es más, en la actualidad hasta te da fecha de caducidad de 40 años y quizá de 35 años. Y nosotros vemos que el Señor en sus promesas te dice, fructificarás en tu vejez y tu obra continuará aún después de tu muerte. El Señor te capacita para la eternidad y la vejez es una etapa para llegar a la eternidad. Dice, sin fuerza alguna nos aferramos a Él fuertemente. Y cuando su fuerza fluye en nosotros, entonces somos
más que vencedores, como dice Romanos 8:37. Dice 2 de Corintios 10:3-5, la que sigue. Dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque la mente inculta no alcanza a dar sentido a lo que ve. Y es por eso que es necesario que proclamemos el Evangelio sabiendo en quién hemos creído. Si hemos creído en el Rey de Reyes, Señor de Señores y Creador de los cielos y la tierra, es mejor que podamos llevar este mensaje de salvación, porque sin Cristo no tienes acceso. Solamente puedes manejar lo temporal y te juegas la eternidad misma de Dios. Por eso tu arma como cristiano es la Biblia. Ahora bien, hay dos tipos de liderazgo. Sin lugar a dudas, el liderazgo posicional y el liderazgo funcional. Y todo porque hay una confusión entre tres verbos: ser, estar y tener. El mundo busca entrenarte para un liderazgo posicional. Te da un estar para tener, para ser. Determina tu identidad dándote una posición y dándote una posesión. Pero esos son temporales. ¿Por qué? Esto es lo que manejas en tu nivel animal para dejarte manipular. Por eso el hombre es un animal que se mueve en este mundo para poder tener una identidad. Y por eso busca un amo, alguien que le diga quién es, por la posición que está y por los bienes que posee. Pero por eso la gente que se jubila, por eso deja de estar en la posición, deja de tener el recurso que obtenía y deja de ser. Es decir, pierde la identidad. Y si tú no sabes quién eres, ¿cómo vas a ser? ¿Para qué sirves? Ahora bien, Jesucristo te está entrenando para un liderazgo funcional. Ese liderazgo funcional debe de partir de quién eres en Dios. Y cuando yo recuerdo en una ocasión que me enviaron en Petróleos Mexicanos a un seminario a Toluca con otros 40 funcionarios sobre relaciones humanas, el psicosociólogo comenzó por decir, a ver, ¿tú quién eres? Pues yo soy el gerente de, y tú, yo soy el jefe del departamento, y todo mundo se identificaba por su posición. Cuando vino conmigo, me dijo, ¿y tú quién eres? Le digo, yo, hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si quieren saber en dónde estoy, yo estoy en la gerencia de investigación. Y si quieren saber cuánto gano, pues tengo el nivel tal. Pero mi estar y mi tener no son para dar mi ser. Mi estar y mi tener son para llevar a cabo un quehacer. Porque en Cristo, Él me programa para la eternidad. Y si hice bien mi quehacer, dejo de estar, dejo de tener, pero yo no dejo de ser. Simplemente cambio de quehacer. Y si lo hice bien, me dice, ven siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y me da un nuevo estar, un nuevo tener para llevar a cabo un nuevo quehacer. Y además, Él tiene su programa de eternidad,
Por eso me dice, fructificarás en tu vejez, para que tu obra continúe aún después de tu muerte. La que sigue, porque Cristo quiere renovar nuestra mente poco a poco para que podamos entrar y poseer todo lo que Dios tiene para nosotros y ser lo que Dios quiere que seas. Ahora te pregunto, ¿lo permitirás? La que sigue dice, en Cristo estás entrenado para vivir en un mundo cambiante. Todo pasará, pero mi palabra no pasará. Por eso tenemos que escudriñar las escrituras, porque en ellas nos parece que tenemos vida eterna y son las que dan testimonio de aquel que dijo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios te entrena y por lo general Él nunca entrena a nadie para dejarlo desempleado, como lo hacen muchas empresas en la actualidad. Ahora yo quisiera, con esto terminamos con nuestra presentación de PowerPoint, pero yo quisiera simplemente agregar algo para terminar. Nuestro Señor Jesucristo es el Dios creador de los cielos y la tierra y todos sus moradores, porque el que lo ha visto a Él, ha visto al Padre Celestial. También es el camino, la verdad y la vida por toda la eternidad. Él no maneja verdad a medias. Por eso, cuando el hombre maneja puras verdades a medias, porque maneja la paradoja, pero como Él es el camino, la verdad y la vida, cuando tú le dices, Señor, hágase en mí tu voluntad, te pone a hacer lo que no te gusta hacer hasta que te guste, porque te está enseñando la otra mitad de la verdad. Y una vez que tú has estado en los dos extremos, todo lo demás queda en medio. Además, Jesucristo es la expresión del amor de Dios, como dice Juan 3:16, y Él te capacita para usar los recursos del reino como coheredero del reino de Dios con Cristo Jesús. Vale la pena elegir a Cristo como amo y Señor de nuestra vida. Deja de tener en poco una salvación tan grande. Acepta a Cristo como tu Salvador personal, así también como amo y Señor de tu vida, para que puedas ser más que vencedores aquí y en la eternidad. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias, hermanos. En Oreb, continuamos trabajando para ser discípulos y llevar el mensaje del Evangelio a quienes son parte de nuestra congregación, así como a aquellos que quieren escucharnos durante este tiempo de contingencia. La provisión que el Señor da a su iglesia por medio de nosotros nos permite seguir proclamando el Evangelio, enseñando la palabra, sirviendo al prójimo y conviviendo en amor a distancia. Todo esto con el único fin de adorar a Dios sobre todas las cosas hasta mostrar el carácter de Cristo. Mantengámonos fieles en nuestra mayordomía y disfrutemos de las bendiciones y el cuidado de Dios, teniendo la convicción de que en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuál me dijiste que fue tu hashtag favorito? Mi hashtag favorito fue Somos Más que Vencedores. Sí, ¿Y cierto. el tuyo? Yo no me decido todavía porque todos son geniales, pero mira el que traje hoy. ¿Le entramos? Vamos. Porque para la Iglesia Bautista Oreb es muy importante estar en contacto contigo toda la semana. Los domingos tenemos nuestros cultos 8, 10 de la mañana y 12 del día. A las 8 de la mañana la iglesia infantil transmite su clase y a las 5:30 de la tarde la Magna Unión de Jóvenes tiene su culto juvenil. Los lunes y jueves a las 8 de la mañana le espero para un café con leche y adoración. Y el lunes también a las 7 de la tarde, Cuentos con el Paz. Los martes a las 9:30 de la mañana estamos en Mujeres Oreb y seguimos con la serie Inmunes con la Armadura de Dios. Y a las 8 de la noche, el devocional juvenil de la Magna Unión de Jóvenes. Miércoles a las 12 del día, clase de electroescritura braille. Y luego en la noche, 7:30 de la noche, nuestro culto de oración. Seguimos estudiando la carta de Pablo a los Gálatas. El jueves no se pierda las practienseñanzas de Somos Todos a las 6 de la tarde. Y luego en la noche a las 8, otro devocional juvenil de la Magna Unión de Jóvenes.
Los viernes tenemos la salsita infantil a las 6 de la tarde vía Zoom. Si necesita informes, pídalos a la oficina de la iglesia. Y a las 8:30 de la noche, nuestro programa de Radio Oreb. Y el sábado viene tremendo. A las 2 de la tarde viene el programa Ahora Más, Compartiendo Vida. A las 6:30 de la tarde, el Grupo Más 30 tendrá su diplomado Liderazgo con Propósito, basado en el libro de Nehemías, con el tema Las tentaciones del liderazgo. Y traemos una invitación especial, ¿sabes de qué? De los matrimonios. Veamos. Hola amiga, ¿cómo estás? Hola, pues yo aquí mal, oye. Fíjate que Amy, que tiene 4 años, no sabes, a veces no pone atención a sus clases virtuales. Ya no sé qué hacer. Siento que ya está harto del encierro y no sé cómo manejarlo. Ay amiga, te entiendo. Pero en mi caso, que tengo 2, mi mayor reto es entretener al más pequeño, ya que en el encierro se vuelve todo un problema. También le dijiste a Ruth que se conectara, ¿no? Creo que ya está por ahí. Sí, amiga Ruth, ¿ni te comunicas? ¿Nos asustas? Ay, amiga, es que esto está bien pesado. Yo con mis 2 niñas de primaria, ya saben, la casa, el trabajo, el marido, bueno, no, yo ya no veo la salida. Ya sé, justo de eso estábamos platicando antes de que te conectaras, ¿verdad, Mera? Sí, de que hay días buenos, días no tan buenos. ¡Qué complicado! ¿Cómo le hacemos? No. Taller para padres. Sábado 13 de marzo, 4:50 horas. El tema, Cuidando el corazón de nuestros hijos. Se llevará a cabo de forma virtual. Registro previo. Mándanos un correo a matrimoniosdeoreb@gmail.com. Recuerden que tenemos el devocional con el Paz todos los días y puedes unirte a una salsa o a un somote más si todavía no lo has hecho. No te pierdas ninguna de nuestras actividades y suscríbete a nuestros canales YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Y no dejes de participar con el hashtag #SoyInmune. No dejes de conectarte, dale like a todas las publicaciones y comparte. Dice la Biblia que demos gracias a Dios en todo momento. En estos tiempos tan difíciles, tan raros que nos ha tocado vivir, ¿qué les parece si agradecemos al Señor, que nuestra boca se llene de alabanza? Te invito a que pienses motivos para agradecerle al Señor, que siempre tenemos de sobra. Gracias a Dios. Gracias te doy.